Ya está. Bueno, como ya nos dicho anteriormente, vamos a continuar con lo que es la adición de vectores. Esta vez vamos a trabajar por un método gráfico. Cuando dos o más vectores se suman, todos deben tener las mismas unidades. Por ejemplo, no tiene sentido sumar un vector velocidad que lleva unidades de metros por segundo a un vector desplazamiento que lleva solamente las unidades de metro. Los escalares obedecen la misma regla. De manera similar, no tendría sentido sumar temperaturas con volúmenes o masas con intervalos de tiempo. Siempre hay que asegurarnos que nuestros vectores tengan las mismas unidades. Igual nuestros escalares. Ahora, los vectores se pueden sumar de manera geométrica o algebraica. En este caso vamos a empezar a ver lo que es la manera geométrica. Para sumar un vector, el vector B al vector A de manera geométrica, primero se debe trazar el vector A en una hoja de papel milimétrico. ¿Por qué de papel milimétrico? Porque nosotros vamos como es un método geométrico, lo que midamos de vector A y lo que midamos de vector B con sus respectivos ángulos y nuestro vector resultante R va a medir exactamente lo que nosotros hayamos dibujado. Por eso nos pide que hagamos estos cálculos de preferencia en una hoja milimétrica. Ahora, para esto, pues se necesitan escalas, por ejemplo, como la que estábamos mencionando anteriormente, como 1 centímetro es igual a 1 metro, de manera que su dirección se especifica respecto a un sistema de coordenadas. Ahora, luego, se traza el vector B a la misma escala con la cola del vector B iniciando en la punta del vector A, como se muestra aquí en la pantalla. Aquí empieza lo que es el vector A, termina el vector A con su dirección y magnitud, que esa ya nosotros debemos de verla, por ejemplo, el vector A mide 5 centímetros, que es igual a 5 metros, nosotros entonces medir 5 centímetros en nuestra hoja milimétrica. Ahora, el vector B va a empezar su cola en la punta del vector A. Vamos a medir el ángulo al cual está este vector y vamos a trazar lo que mide nuestro vector. En este caso podemos suponer que aquí, por el ejemplo, unos 10 centímetros, que es igual a 10 metros, y termina nuestro vector. Ahora, el vector A se debe trazar a lo largo de la dirección que forma el ángulo apropiado respecto al vector A. El vector resultante R entonces será A más B. Es el vector trazado desde la cola del vector A hasta la punta del vector B, que es este que tenemos acá. Este va a ser nuestro vector resultante. Todo esto. Este procedimiento se conoce como el método del triángulo de la adición. Ahora, pasamos al siguiente. Ahora, cuando dos vectores se suman, su suma es independiente del orden de la adición. Podemos tener A más B, que es igual a B más A. Ahora, para comprobar esto, vemos que es el mismo vector A, pero ahora nosotros empezamos por el vector B. Aquí está el vector B, lo dibujamos, terminamos y empezamos con el vector A. De igual manera, el vector resultante va a ser todo este vector, la suma de B más A. A esta ley se le denomina ley conmutativa de la adición. No hay problema si empezamos por B o por A más B. El vector resultante siempre va a ser el mismo. Ahora, este mismo método general también se puede utilizar para la suma de más de dos vectores, como se hace en la figura que está aquí a continuación, donde tenemos 4 vectores. La suma vectorial resultante de R, vector R, es igual a la suma del vector A más más el vector B más el vector C más el vector D.
Nosotros aquí podemos observar, tenemos el vector A, termina, enseguida dibujamos el vector B, termina, enseguida dibujamos el vector C, termina y enseguida dibujamos el vector D. Todo esto conforme a las indicaciones del problema. El vector B con su magnitud y su ángulo. El vector C con su magnitud y su ángulo. El vector D con su magnitud y su ángulo. Ahora, de la cola del vector A la punta del vector D, este va a ser, vamos a trazar, y va a ser nuestro vector resultante. Ahora, ahora vamos con nuestro primer ejemplo. Ahora sí, denme chance de pasarme, ya resolví el problema de la tablet, descartar, dejar de compartir. Ahora vamos a compartir el otro. Presentar pantalla, aceptar, comenzar ahora. Vamos, ya habíamos visto esto. Ahora vamos con el ejemplo. Tenemos, ¿sí me oyen y se ven todo lo de la pantalla? Sí. Okay. Sí, se ve claramente y se escucha también claramente. Ok, muchas gracias. Ahora, el ejemplo. Encontrar la suma de dos vectores utilizando una gráfica. Ahora, problema. El automóvil viaja a 20 kilómetros al norte y luego 35 kilómetros en una dirección a 60 grados al noroeste, como se muestra en la figura 3.6, como la figura que tenemos aquí. Esta figura de aquí. Ahora, usando una gráfica, encuentra la magnitud y la dirección de un vector individual que proporcione el efecto neto del viaje del automóvil. Este vector se denomina desplazamiento resultante del automóvil. Ahora, la estrategia que marcan en este libro es trace una gráfica y represente los vectores de desplazamiento con flechas. De manera gráfica, ubique el vector resultante a partir de la suma de los dos vectores de desplazamientos. Mida su longitud y el ángulo respecto a la vertical. Para esto nosotros tenemos que tener a mano papel milimétrico, una regla y un transportador. Ahorita por cuestiones del tiempo solamente pues se los voy a enseñar, se los voy a explicar. Posteriormente en su casa posiblemente les deje de tarea hacer un ejemplo, un ejercicio de este. Denme un momento. Bueno, vamos a seguir. Ahora, la solución que propone este libro. Sea el vector A el primer vector de desplazamiento. Nosotros entonces, como bien os dicho, tenemos el vector A que viene de aquí y se desplaza 20 kilómetros al norte. Nosotros lo marcamos. Aquí son, yo creo que 5 centímetros por cuadrito, 5 unidades por cuadrito. Bueno, ya tenemos nuestro primer vector. 20 kilómetros hacia el norte. Ahora, el segundo vector B dice que su desplazamiento que se extiende al noroeste. Con cuidado, trace los vectores trazando un vector resultante, R con su base tocando la base del vector A y extendiéndose hacia la punta del vector B. Ahora, vamos a trazar lo que es el vector B. No, gracias. Y a partir de la punta del vector A, nosotros vamos a medir 60 grados a partir de aquí hacia acá con un transportador.
teniendo ya la marca de los 60 grados, pues le seguimos a marcar lo que es la magnitud, que son 60. Ahora marcamos nuestro vector y lo terminamos de dibujar. Ahora, ya ahí tenemos el vector B. Ahora, nosotros lo que queremos es el vector resultante R. Lo que sigue entonces será de la cola del vector A, marcar un vector que lleve hasta la punta del vector B. Ese va a ser nuestro vector resultante. Ahora, nosotros queremos saber el ángulo, que en este caso va a ser el ángulo beta, y la magnitud. Este es un método gráfico, así que lo que tenemos que hacer nosotros es con un transportador medir el ángulo resultante beta y con una regla medir cuántos cuadritos, en este caso son 5, 10, 15. A ver, vamos a ver aquí que eso de que sea los cuadritos, a ver, son aquí, bueno, esto ya nosotros con una regla lo mediremos de aquí a aquí. De acuerdo al libro, el vector resultante es casi 48 kilómetros y como decía, con un transportador medir el ángulo beta y que es aproximadamente 39 grados al noroeste. Ahora, proseguimos con el siguiente tema, que es la descomposición. Este es un método para sumar vectores que se basa en las proyecciones de un vector a lo largo de los ejes de un sistema de coordenadas rectangulares. Estas proyecciones se denominan componentes. Cualquier vector se puede describir por completo mediante sus componentes. Ahora, considere un vector A en un sistema de coordenadas rectangulares como se muestra en la figura, como se muestra en esta figura. Ahora, A se puede expresar como la suma de los vectores AX paralelo al eje X y AY paralelo al eje X. De esta forma, matemáticamente, esto es correspondiente a la siguiente fórmula que se marca aquí. Vector A es igual a vector A en X más vector A en Y. Ahora, gráficamente, como decía ahí, considera un vector A de un sistema de coordenadas rectangulares. Aquí tenemos nuestro vector A. Ahora, como se muestra en la figura, vamos a expresarlo con dos vectores. El vector AX, que es paralelo a nuestro eje X, y el vector AY, que es paralelo a nuestro eje Y. Ahora, el vector AX, para podernos guiar, nosotros usualmente marcamos con una línea punteada y la desplazamos hacia el eje X. Entonces, de la ordenada 0 hasta donde está nuestra línea punteada va a ser nuestro vector AX. De igual manera, nosotros prolongamos una línea hacia el eje Y donde termine en el eje de las coordenadas Y va a ser nuestro vector AX. Ahora, donde AX y AY son los vectores componentes de A, la proyección de A lo largo del eje X AX se denomina componente X de A y la proyección A lo largo del eje Y se denomina AX de A. Ahora, estos componentes pueden ser números positivos o bien números negativos con unidades. Ahora, otra de acuerdo a lo que habíamos visto de las identidades trigonométricas, por eso se las había encargado, vamos a ver cómo vamos a sacar ese ángulo, el ángulo de este vector. El ángulo de este vector θ lo vamos a sacar a partir de las identidades trigonométricas. En este caso, se va a trabajar con los vectores componentes AY y AX.
nosotros entonces tenemos la tangente de teta. La tangente de teta, si nosotros ya sabemos, es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Nosotros entonces, el cateto opuesto es AY y el cateto adyacente es AX. Con estos dos valores nosotros vamos a poder sacar lo que es el ángulo teta. Por eso desde un inicio les había pedido esa tarea de identidades trigonométricas, porque poco o mucho las vamos a ocupar y quería que se dieran una idea de estas, porque si uno deja de ocupar estas cosas, se olvidan. Yo también al principio cuando inicié, que me dijeron lo de la clase, yo, madre mía, no me acuerdo de las identidades trigonométricas, y que me pongo a dar un repaso, porque pues realmente si uno no lo ocupa, pues se le olvidan las cosas. Ahora vamos a la siguiente diapositiva. De las definiciones de seno y coseno se observa que coseno de teta es igual a x sobre a, como habíamos dicho. La definición de coseno entonces es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces aquí tenemos el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que viene siendo el cateto adyacente a x sobre la hipotenusa, que es nuestro vector A, que es este. Ahora, de la definición de seno, entonces tenemos que seno de teta es igual al cateto opuesto, que es AY, sobre la hipotenusa, que es A, como vemos en la gráfica anterior. Tenemos que seno es cateto opuesto, que es AY, sobre la hipotenusa, que es A. De estos valores, entonces nosotros podemos despejar AX y AY, teniendo como resultado AX es igual a A, que es el vector, que es el número por el coseno del ángulo. Ahora nosotros tenemos también despejar AY y da como resultado A seno de teta. Ahora, estas componentes forman dos lados de un triángulo rectángulo que tiene una hipotenusa con una magnitud A, y de esto se deduce que la magnitud y la dirección del vector A están relacionadas con sus componentes mediante el teorema de Pitágoras y la definición de la tangente, como había dicho anteriormente. Entonces nosotros tenemos que A es igual a la raíz de AX al cuadrado más AX al cuadrado. Y el ángulo lo vamos a poder obtener en base a la definición de tangente, que tenemos AY, que es nuestro cateto opuesto, sobre AX, que es el cateto adyacente. Ahora, para despejar el ángulo teta, aquí ya se me fue, es teta, se mide en sentido contrario a las manecillas del reloj, desde el eje X positivo, por una convención. Ya eso está establecido y no se puede cambiar, es algo que ya está hecho. Ahora, se puede tomar la tangente inversa en los dos lados de la ecuación. Nosotros entonces, para poder sacar el ángulo, despejamos y nos queda la tangente inversa de AY y AX. Esta fórmula da la respuesta correcta para teta solo la mitad de las veces. La función tangente inversa solo resulta en valores de menos 90 a más 90. Por lo tanto, la respuesta en la pantalla de su calculadora solo será correcta si el vector se encuentra en el primer y cuarto cuadrante. Ahorita van a ver cuando hagamos uno de los problemas. Ahora, si se encuentra en el segundo o tercer cuadrante, hay que sumar 180 grados al número de la pantalla de la calculadora y siempre dará ahora sí la respuesta correcta.
El ángulo en las ecuaciones anteriores se debe medir desde el eje positivo X. A ver, espérenme. Ahí está. Bueno, hay que seguirle. Ahora, el ejemplo. Vamos, ahora tenemos el siguiente ejemplo. ¿Cuál es el objetivo de acuerdo al libro? Es encontrar los componentes vectoriales dada una magnitud, una dirección y viceversa. Y ahora el problema. Encuentra los componentes horizontales y vertical del desplazamiento D, que es igual a 1.00 por 10 a las 2 metros de un superhéroe que vuela desde el techo de un edificio a lo largo del trayecto que se muestra en la figura 3.11a, esta figura. Ahora, B. Suponga ahora que el superhéroe vuela en la otra dirección a lo largo de un vector de desplazamiento B hasta la punta de un asta de una bandera, donde los componentes del desplazamiento están dadas por Bx, que es igual a menos 25 metros, y By, que es igual a 10 metros. Ahora, determine la magnitud y dirección del vector de desplazamiento. En el primer problema vamos a sacar lo que son las componentes AX y AY, y en el segundo problema, en el B, ya nos dan Bx y By, lo que vamos a sacar es el vector A y su ángulo. Ahora, la estrategia que marca este libro es que para el problema A, el triángulo formado por el desplazamiento y sus componentes se muestra en la figura 3.11b. Nosotros aquí tenemos lo que es la figura para darnos una idea de lo que está pasando. Ya después nosotros la pasamos a lo que es los componentes cartesianos. Ahora, con trigonometría simple se obtienen las componentes relativas al sistema de coordenadas X y estándar. Ahora, de acuerdo a las fórmulas que habíamos mencionado anteriormente, AX es igual a A coseno de teta y AY, que son igual a A seno de teta, nosotros podemos observar, aquí ya nos está dando en la figura que el ángulo es igual a 30 grados. A menos 30 debido a que está hacia el eje negativo de la Y, aquí es negativo, positivo, positivo y negativo. Ahora, es negativa ya que esta medida está en sentido también de las manecillas del reloj. Ahora, con respecto al eje X, ahora vamos a lo que es la solución del problema. Encuentre las componentes vectoriales de A partir de su magnitud y de su dirección. Tenemos D, a ver, es por este lado. Aquí ya está resuelto, pero para que ustedes vean. Tenemos D, que es igual a 1.00 por 10 a la 2 metros. Tenemos un ángulo teta, que es igual a menos 30 grados. Ahora, tenemos aquí la fórmula AX y AX seno de AX. Ahora, despejamos y, bueno, no despejamos, colocamos los valores. A es igual a esto. Ahora tenemos 1.00 por 10 a la 2 por coseno de menos 30 grados. Entonces AX es igual a más 86.6 metros. No se nos olvide poner las unidades. Ahora, para AX tenemos igual, tenemos 1.00 por 10 a la 2 seno de menos 30 grados. Esto nos da un valor de menos 50 metros. Esto
palabras quiere decir la magnitud que hay aquí, es este, y la magnitud que hay aquí. Sale negativo porque estamos trabajando en la parte negativa del eje Y. Ahora, esto es lo que nos pedían buscar en el inciso A. Ahora, vamos a resolver lo que es el inciso B. Ahora nos dice, encuentre la magnitud y la dirección del vector desplazamiento B a partir de sus componentes. Nosotros aquí en este problema ya tenemos Bx, que es igual a, ¿dónde viene? Menos 25 metros, menos 25 metros. Ahora By es igual a 10 metros. Nosotros, de acuerdo a la fórmula anterior, entonces despejamos y tenemos B es igual a menos 25 al cuadrado más 10 al cuadrado. Entonces, haciendo toda la matemática de esto, menos 25 al cuadrado da 625 más 100. Ahora, tenemos la raíz de 725. B es igual entonces a la raíz de 725, que es 26.92. 26.92 metros. No se les olvide siempre poner las unidades, porque después no sabemos de dónde sale o por qué, o hay que darle sentido físico a las cosas. Ahora, y aquí ya viene marcado en el libro la respuesta, miren, 26.9. Ahora, queremos saber el ángulo. Para sacar el ángulo, entonces, utilizamos esta fórmula. Por lo tanto, tenemos entonces tangente, el teta es igual a tangente inversa de BY entre BX. Lo sustituimos, tangente inversa de 10 entre menos 25, y es igual, en su calculadora ponen tangente inversa de 10 entre menos 25, no se les olvida el signo, y nos da un ángulo de menos 21.81. Pero recuerden, hay que ver en qué cuadrante está nuestro vector. A ver, déjenme borrar algo para poder dibujar. Bueno, aquí este gráfico es para el primer problema. Ahora, para el segundo problema, nosotros tenemos que nuestra componente, este es Y, X, Y negativa, X negativa. Entonces nosotros tenemos nuestro vector, nuestros componentes, Bx menos 25. Entonces, menos 25, entonces estamos trabajando en la parte negativa de las X. Entonces trazamos hacia acá nuestro vector componente Bx. Ahora, aquí son Bx igual a menos 25 metros. Ahora, By son 10 metros. Entonces, estamos trabajando en la parte positiva de la Y. Entonces, son 10 metros para acá, suponiendo aquí. Ahora, como les decía, mediante líneas punteadas, nosotros alargamos y trazamos nuestro vector B. Ahora podemos ver que el vector resultante B está en el segundo cuadrante. Este es el primero,
este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. De acuerdo a lo que habíamos mencionado aquí, la función tangente inversa solo resulta en valores de menos 90, 90. Por lo tanto, la respuesta en la pantalla de su calculadora será correcta si el vector se encuentra en el primero o en el cuarto cuadrante. Por ejemplo, en el primer inciso, nuestro vector se encuentra, este es el primero y este es el cuarto cuadrante. O sea que el ángulo que manejan aquí es correcto. Ahora, si se encuentra en el segundo o tercer cuadrante, hay que sumarle 180 grados al número que nos salió en la calculadora. Ahora, nosotros observamos que nuestro vector resultante ahora está en el segundo cuadrante. Ahora, entonces, nuestro resultado no es del todo correcto. Hay que sumarle aquí 180 grados. Cuando trabajen con este tipo de vectores, siempre tienen que dibujar y ubicarlo dentro del plano cartesiano para que puedan ustedes tener su ángulo y sus mediciones correctas. Ahora, ya sabiendo todo esto, entonces a menos 21.8 le sumamos 180. Nunca se les olvide el signo porque eso implica mucho y les puede dar resultados incorrectos. Ahora, menos 21.8 más 180 nos da 158.2 grados. Aquí el libro le gusta redondear, pero ya haciéndolo uno con la calculadora, el resultado es este. Ahora, si nosotros queremos asegurarnos que es este resultado de 158, nos venimos al gráfico y a partir de esta X, este es nuestro 0 grados, con un transportador podemos medir y el ángulo resultante debería de ser 158 grados. Ahora vamos a proseguir con la adición de vectores, pero por medio del método analítico. Ahora vamos a seguir un poquito más para compensar el tiempo perdido. Ahora, el método gráfico para sumar vectores es valioso para comprender cómo se pueden manejar los vectores, pero la mayoría de las veces estos se suman de forma algebraica en términos de sus componentes. Ahora, lo que quiere decir aquí es que sí es importante saber lo que estás midiendo. Por ejemplo, aquí, si lo hago de manera algebraica, hay veces que la gente, o por lo menos yo, a mí me funciona mucho hacer las gráficas, ver en dónde se ubica, para tener una idea y una comprensión de lo que realmente está pasando, porque todo lo que la física mide, todas las fórmulas, todo lo que estamos nosotros ahorita viendo, tienen un significado físico. Y por lo tanto, pues, si uno batalla a veces para comprenderlo en fórmulas y en cálculos, de preferencia, pues tratar entonces de hacerlo gráfico. Por ejemplo, de la suma de vectores. Es más tardado porque tienes que ser muy meticuloso, porque como es un método gráfico, tienes que medir exactamente los 5 centímetros, los tantos grados de inclinación, y por errores, en este caso milimétricos, si uno quiere construir algo y por 1 milímetro se equivocó en los cálculos gráficos, pues a lo mejor la construcción se viene abajo. Ahora, en esta es entonces lo que es el método analítico. Es más rápido, pero uno entonces ya tiene que tener bien comprendido lo que pasa con los vectores. Ahora, supongamos que tenemos el vector resultante R, que es la suma del vector A más el vector B. Entonces, las componentes del vector R resultante están dadas por la fórmula anterior. Ahora, en este caso, vamos a tener, en vez de A, porque es un vector, aquí vamos a tener R, el vector resultante X, y sus componentes son AX más BX. Ahora, para la resultante, para las componentes de este vector, entonces vamos a tener AY más BY.
Ahora, por lo tanto, las componentes X se suman solo con las componentes X y las componentes Y solo se suman con las componentes Y. La magnitud y la dirección de R se pueden encontrar después con las siguientes ecuaciones. Son las mismas ecuaciones que vimos anteriormente, pero ahora van a estar enfocadas a un vector resultante, no a las componentes de un vector. Ahora. Y ahora, la resta de dos vectores funciona de la misma manera, ya que se trata de sumar el negativo de un vector a otro vector. Usted debe saber entonces hacer un esquema al sumar o restar vectores a fin de obtener una solución geométrica aproximada como verificación. Como decía anteriormente, hay veces es bueno hacer la adición geométrica para darnos una idea de cómo están involucrados o cómo están constituidos los vectores. Ahora, este es otro ejemplo. Si quieren, le seguimos. Acabamos con este ejemplo o le paramos ahorita un descanso y regresando en unos 20 minutos, le seguimos con el ejemplo. ¿Cómo ven? ¿Descanso? Descanso. Bueno, entonces nos vamos a descanso. Ahorita a las 12:10 nos volvemos a conectar, por favor, entonces, que se despejen un poquito y seguimos con el método de adición, pero ahora por el método analítico. Bueno, entonces, a las 12:10 nos conectamos de nuevo. ¿Sí? Está bien. Sí, está bien. Sí, está bien. Sí, Carlos.